un año más aquí en la galera del misterio, embarcados tú y yo en una travesía por lo más truculento de la historia de la antigua Roma. Pero este año no vamos a contemplar apariciones espectrales, no vamos a visitar casas encantadas. Este año vamos a hacer un repaso por la pena de muerte, la historia de los suplicios y las condenas a muerte en la antigua Roma. Y por eso te tengo que avisar. Durante el programa de hoy y el programa siguiente, porque esto se va a dividir en dos, vamos a hablar de suplicios, vamos a hablar de ejecuciones, vamos a hablar de muertes, en ocasiones de manera gráfica, aunque sin caer en el morbo gratuito. Y por eso, si estos temas te causan especial impresión, no pasa nada, no te preocupes, te invito a que te saltes estos programas y pases al 44 directamente. Este es el 42, el siguiente será el 43, te invito a que saltes al programa 44. Pero si te quedas conmigo, te garantizo que no te arrepentirás. Vamos a poder conocer un poquito mejor cómo pensaban las mentes de esos romanos que vivieron hace más de 2000 años. Agárrate fuerte porque la galera del misterio va a zarpar y nos va a hacer vivir cosas que ni te imaginas. Me he visto en la obligación moral de introducir el programa de esta manera. No era la introducción que yo tenía pensada originalmente, me he saltado el guión a la hora de grabar, porque entiendo que hay gente a la que no le resulte agradable escuchar según qué cosas. Y el tema de estos dos programas es complicado. Es complicado de abordar y es complicado de narrar. Porque ya sabes que a mí me gusta darle dramatismo a todo, darle un sentido del humor diferente, algunas bromas. Pero hay cosas con las que es complicado hacer bromas. Yo te voy a contar esto de la manera de siempre, a mi manera. Vamos a intentar descubrir un poco cómo ejecutaba a Roma la gente, la historia de las ejecuciones, la historia de la pena de muerte en Roma, sin caer en el morbo gratuito, sin caer en fórmulas fáciles de causar impresión en la gente. Va a ser un programa narrativo, más que épico, como los que he realizado anteriormente. Va a ser un programa como el que fue el del Cursus Honorum y el del Senado. Son programas explicativos, como el de los esclavos y los patricios. Un programa completamente explicativo en el cual vamos a intentar descubrir un poco más cómo iba eso de las penas de muerte en la antigua Roma. Y son dos programas porque estoy tarao, estoy loco perdido. Empecé a documentarme ahí como una bestia hambrienta y venga, hay páginas, y venga páginas. Y me junté con 100 páginas de documentación y dije, esto es demasiado para mi cabeza, tengo que partirlo, porque si no, corro el riesgo de resumir en exceso. Si ya tengo que pedirte disculpas porque tengo que resumir, porque no me da la vida, y esto no sustituye a un libro que puedas encontrar de un profesional sobre el tema, esto es una pequeña introducción para que nos situemos un poco, esto no sustituye nada. Pero aún así lo he tenido que dividir en dos para que no fuera excesivamente sintético el contenido. Porque es un tema que se remonta al origen mismo de la vida en comunidad. Desde los albores de los tiempos, cuando los homínidos se agruparon en torno a clanes, tribus, llámalo como quieras, se debieron seguir toda una serie de códigos con tal de que esa comunidad viviera tranquilamente. No me robes, no me mates, no mates a mi familia. Son códigos sencillos, pero que cuando se rompían, cuando se rompían, pobre de aquel que se le ocurriera romper ese código. Estamos hablando de un tiempo en el que no existían los tribunales, no existían los abogados. Cicerón no pronunciaba grandes discursos con tal de que soltaran a sus clientes. Nada de eso existía. Existía la comunidad, y todo aquel que rompiera el pacto debía recibir un castigo, y en origen ese castigo se hacía de manera privada. Existía la comunidad y todo aquel que rompiera el pacto debía recibir un castigo. La comunidad se vengaba del infractor. Porque la pena de muerte, ¿qué es? Sino una venganza. Una venganza que se cobra a la sociedad, ya sea una sociedad agrícola del siglo VI a.C. o una sociedad que se crea políticamente avanzada. Un individuo infringe las normas o las leyes
según el tiempo que estemos, y la sociedad se venga. La venganza servía para proporcionar una satisfacción social y además apoyo psicológico a quien había sufrido la afrenta. Era un consuelo para los parientes y para los amigos de las víctimas. Y por eso, al evolucionar de venganzas privadas a ejecuciones de Estado, se decidieron hacer públicas, porque la pena de muerte era un resarcimiento. A pesar de que la venganza evolucionó y el sistema legal prohibió la venganza privada, el motivo estaba ahí todavía. La pena capital era una venganza revestida de legalidad. Ya lo dijo Cicerón: nada es más dulce, nada es prueba más segura de la victoria que ver cómo van atados al suplicio aquellos a quienes has temido con frecuencia. Para los romanos, que es el tema que nos interesa, la venganza era algo noble, y se pensaba que llevarla a cabo era una prueba de valor y de honor de la persona que recurría a ella. Incluso en tiempos en los que la venganza permitida era únicamente la legal, la del Estado, obtenida a través de la ejecución pública de una sentencia capital. Nos cuentan las fuentes que un día Catón el censor, se encontró en el foro a un conciudadano que había vengado la muerte de su padre. Catón, lejos de afearle la conducta, le tendió la mano en señal de elogio y le recordó que los manes de los parientes no debían ser honrados con corderos ni con cabritillas, sino con las lágrimas de los enemigos. Para los romanos, quien tenía nobleza de espíritu no podía ser insensible al deseo de venganza. Y si hablamos de romanos nobles, no puedo dejar de mencionar a Germánico Julio César, hijo de Druso el Mayor y Antonia la Menor, hermano de Claudio y padre de Calígula, uno de los personajes más queridos de toda la historia de Roma. Suetonio nos dice de él que conseguía obtener el afecto de todos, por su bondad excepcional y por su incomparable capacidad para atraerse simpatías. Era muy sencillo tanto en la vida privada como en la pública, entraba sin lictores en las ciudades libres o federadas, y cuando sabía que en cualquier lugar estaban sepultados hombres ilustres, iba a hacer ofrendas a sus manes. Cuando hizo inhumar en un solo túmulo los restos antiguos y dispersos de los muertos por el desastre de Quintilio Varo en Teutoburgo, fue él, Germánico, según Suetonio, el primero en buscar sus huesos y en transportarlos con sus manos. Suetonio nos describe a Germánico como una persona buena, una persona suave, incluso cuando alguien le hace algo a él. Por ejemplo, cuando Pisón revocó sus decretos y persiguió a sus clientes, lo que hizo fue renunciar a su amistad. Pero eso sí, Germánico le encargó a sus amigos que le vengasen en caso de que le ocurriese cualquier cosa. La venganza era una cuestión de honor. Poco a poco hubo leyes que fueron regulando el derecho a la venganza. Por ejemplo, es famoso eso de que los romanos podían matar al amante de su mujer, seguro que lo has leído o lo has escuchado muchas veces. Según la Lex Julia, el marido, aunque posteriormente se amplió a parientes, podía matar al amante de la mujer, pero si se daban 3 condiciones. Si la sorprendía en flagrante delito, en el interior de su casa, y solo si el amante era esclavo o pertenecía a las clases sociales más bajas. Si se daban estas 3 condiciones, la ley daba impunidad total al marido, posteriormente a los parientes, siempre y cuando, dentro de los 3 días siguientes a cometer el homicidio, éste informase de lo ocurrido al magistrado territorialmente competente. En ese caso, hemos visto que la ley permite la venganza privada, permite que el agraviado se vengue del infractor. La historia romana nos revela que el control de la venganza fue una de las primeras preocupaciones de la civitas de la ciudad. Primero, se aislaron los casos en los que se podía practicar dicha venganza, por ejemplo este que acabamos de ver. Y finalmente, se estableció que la reacción tenía que ser proporcional a la ofensa sufrida. El talión, el ojo por ojo. Pero si se llegaba a un acuerdo económico se podía conmutar. Decía la llamada ley de Numa, aunque hay mucha discusión al respecto, decía que si alguien mata voluntariamente a alguien, se le entrega a sus parientes. Cuando la civitas empezó a crecer
e introducir leyes, tuvo que lidiar con una larga tradición de venganza privada como método de resolución de las afrentas. Y tuvo que hacer de mediadora. Había que conciliar una mentalidad que consideraba la venganza privada como un deber social, con la afirmación del derecho exclusivo de la civitas, para establecer cómo y cuándo un comportamiento merecía ser castigado con la muerte. Pero aún así, en Roma, tenemos algunos casos en el cual el Estado, la civitas, autorizó a los parientes de las víctimas a matar al asesino, según nos dicen las fuentes. Al fin y al cabo, si regulas este derecho a la venganza, los parientes no son gente dolida que se toma la venganza por su mano, sino que se convierten en agentes vengadores delegados por la civitas para aplicar la pena de muerte. Por ejemplo, leemos en Aulo Gelio que Tuditano nos cuenta que cuando se supo en Roma la noticia de la muerte del general Atilio Régulo, del cual hablaremos dentro de un rato porque, según la tradición, lo mataron de una manera que todavía no vamos a explicar, el Senado entregó a los hijos de los más nobles prisioneros cartagineses a la familia de Atilio Régulo para que vengasen su muerte, y la venganza se cumplió sin piedad. Cuando pasa algo terrible en la sociedad y nos sale de dentro eso de que los dejen en una habitación con los familiares de las víctimas y que los maten, estamos conectando con unos impulsos que ya los romanos y muchos estados a lo largo de la historia tuvieron que calmar y apaciguar. Los romanos lo entendieron, abrazaron ese sentimiento de venganza, lo regularon y lo aceptaron como legítimo. Si recuerdas el programa de Tulo Hostilio, fuimos testigos de una venganza en directo, una venganza ejecutada por el rey a Mecio Fufecio. No sé si recuerdas la historia, te la voy a contar de nuevo porque es un historión. No sé cómo no hay película de esto, porque es maravilloso el relato. Bueno, para Mecio Fufecio no. Mecio Fufecio era dictador de Alba Longa y se alió con los romanos, pero se alió de manera falsa, no era leal a los romanos. A escondidas conspiraba con los pueblos vecinos para que se rebelasen contra Roma. Y animados por estas maquinaciones, Fidenas y Belles declararon la guerra a los romanos. El rey Tulo Hostilio pidió ayuda a su aliado Mecio, que acudió fiel a la llamada de los romanos, pero durante la batalla, sus tropas, por orden suya, no entraron en combate. Mecio ordenó que su ejército se mantuviera esperando al momento oportuno para posicionarse del bando que resultara vencedor. Los soldados romanos estaban perplejos ante la inacción de las tropas de Alba. ¿Qué está pasando? Que no nos ayudan. Pero Tulo, viendo las intenciones de Mecio y viendo que si no hacía nada, su ejército se iba a deshacer y la batalla estaría perdida, les dijo que no se preocupasen, que estaban haciendo una maniobra de rodeo, una maniobra de distracción. Estas instrucciones las tuvo que dar a grito pelao. Tanto gritó que los de Fidenas, que comprendían la lengua de los romanos, lo escucharon, se lo creyeron y se dieron a la fuga. Roma venció y Mecio corrió a felicitar al rey convencido de que su maniobra había pasado desapercibida. Todo abrazos, todo bien, Tulo le dio las gracias, le ordenó unir su campamento al de los romanos y le convocó en asamblea al día siguiente para festejar la victoria. A la mañana siguiente, todos festejaron salvo Mecio Fufecio. Cuando estuvieron todos reunidos, el rey Tulo Hostilio ordenó que los aliados ocupasen el lugar central de la asamblea para poder rodearlos con sus soldados. Y entonces Tulo habló a sus soldados pronunciando un discurso digno de película. Romanos, si os ha ocurrido otras veces que durante una batalla tenéis que dar gracias primero a los dioses inmortales y después a vuestro valor, la batalla de ayer fue una de ellas. Ayer combatisteis no tanto contra los enemigos como contra la perfidia, que es un combate mucho más grave y peligroso, y contra la traición de los aliados. En ese momento el semblante de Mecio Fufecio, su cara, debió cambiar de golpe. Tras dar los detalles sobre la traición, el rey de Roma se acercó a Fufecio y le dijo: «¡Ay, Mecio!
Si pudieses aprender a respetar la confianza y los tratados permaneciendo vivo, te proporcionaría esta enseñanza dejándote vivo. Pero, puesto que tu naturaleza es incorregible, enseña al menos a todo el género humano con tu suplicio a considerar sacrosanto aquello que tú has violado. Así pues, ya que has tenido el ánimo dividido entre la suerte de Fidenas y la romana, ahora será dividido tu cuerpo. Hizo entrar 2 cuadrigas, ató a las cuadrigas las extremidades de Mecio Fufecio, ordenó que se espolearan los caballos en direcciones opuestas y ¡crack! Los caballos destrozaron el cuerpo de Mecio Fufecio, lo descuartizaron y cada miembro fue hacia un lado diferente. En este caso el rey sufrió la afrenta, le traicionó Mecio Fufecio y él decidió ejecutar la venganza de este modo. Pero no tenemos una documentación clara que nos diga cómo se ejecutaba la venganza. Así que podemos creer que muchas veces la venganza consistía en infligir al asesino lo mismo que había hecho a su víctima. En el caso de venganzas colectivas, la lapidación fue bastante utilizada. Y para documentar que la lapidación era bastante trending topic en lo que a venganzas colectivas, tengo 3 ejemplos. Primero, Coriolano. Nuestro amigo Coriolano, al que dedicamos un programa, cuando al final de ese programa cedió a la presión de su madre y volvió con los volscos, una de las versiones dice que los volscos le lapidaron. El segundo ejemplo, mucho más reciente, el del tribuno militar con poder consular Postumio, que fue lapidado por sus propios soldados. Está fresquito todavía Postumio en el podcast. Y para el tercer ejemplo, volvemos a Germánico. Es uno de mis personajes favoritos, lo siento. Bueno, no lo siento, porque me gusta mucho Germánico. Cuando lleguemos a su época va a ser eso una locura. Germánico era muy querido. Era querido hasta el nivel de que cuando iba a cualquier sitio, cuentan las fuentes que la gente se agolpaba ahí, multitudes, a recibirlo, a acompañarlo, a despedirlo, hasta el punto de que casi lo asfixian más de una vez. Imagínate, eso era una auténtica pasión desatada por Germánico. Cuando regresó tras haber calmado la revuelta en Germania, todas las cohortes pretorianas, todas, salieron a recibirle. Y el pueblo romano salió a las calles en masa. Cuando Germánico, por desgracia para el imperio, murió antes de tiempo, mucho antes de lo que debería haber muerto, la ira del pueblo romano fue infinita. Ese día se tiraron los altares de los dioses y se lanzaron piedras contra los templos. Los dioses fueron lapidados por la gente en señal de venganza. Como has visto, el origen de la pena de muerte es la venganza. Se adentra ese origen en el origen mismo de nosotros como seres humanos, en nuestro dolor al ser víctimas de un crimen. Como te he dicho antes, una de las primeras preocupaciones de esta joven ciudad de Roma, que poco a poco iba creciendo, era controlar algo tan arraigado como la venganza privada. Se aislaron los casos en los que estaba permitido reaccionar matando al ofensor, como hemos visto en el caso de la mujer, y se estableció que la reacción podía tener lugar solo después de que quien hubiese cometido el mal fuese condenado en un proceso público. De este modo, la muerte del culpable, decretada por la ciudad, era un castigo ciudadano, ejecutado por esos agentes que habíamos dicho antes, privados, pero al servicio, al fin y al cabo, de la ciudad. Pero la venganza no la podemos situar solo en el ámbito privado. La ciudad también se podía vengar. La Civitas, las instituciones también se podían vengar. Contra, por ejemplo, los traidores. Y ahí entramos en el quid de la cuestión. Una condena, como te conté al principio, es una venganza. Aunque se vista de legalidad, es una venganza que la Civitas se cobra con aquel que se salta sus normas. Si no pagas tus impuestos, multa. ¿Quién se venga? La agencia tributaria. Si matas a alguien, te matan. La Civitas se venga.
Condenas a muerte a lo largo de Roma hubo muchas y muy variadas. Durante el Imperio tenemos autores que nos hablan, con detalle, de una variopinta selección de suplicios infligidos a los condenados. Pero en este programa no vamos a asomarnos mucho al Imperio, solo igual un poquito la patita, porque quiero hablarte más sobre los suplicios originarios, los que Roma decidió aplicar en el momento en el que la ciudad se situó como garante del respeto de las normas jurídicas, cuando cogió el papel de la venganza privada y se apropió en exclusividad del uso de la violencia para castigar a los criminales. Para poder reconstruir cómo los romanos castigaban a estos criminales, tenemos que bucear por las fuentes. Tenemos que hacer ahí un ejercicio de buceo entre libros. Gente como Tito Livio, Dionisio, que ya conocemos, nos hablan de estas cosas, pero no podemos limitarnos a ellos. Tenemos a Cicerón, a Valerio Máximo, a Plutarco, a Aulo Gelio y muchos más, que a través de sus textos, en ocasiones por desgracia, fragmentariamente, nos pueden ayudar a esbozar un poco ese retrato de cómo se aplicaba la pena capital en la antigua Roma. Y para poder situarnos debemos tener bien clara la cronología oficial, que es la que es, aunque sea más o menos fantástica como hemos ido viendo. Monarquía, república e imperio. El imperio, como te he dicho, lo vamos a quitar, eso será para otro programa más adelante en el futuro, y nos quedamos en la monarquía y en la república. Empezaremos por la monarquía. Ya hemos hablado de la venganza de Tulo Hostilio contra Mecio Fufecio, pero vamos a ver un poco de qué iba todo esto. Durante el periodo monárquico nos cuentan las fuentes que estuvieron vigentes una serie de leyes reales, aunque no escritas, ya que hasta las 12 tablas el código legal romano no se puso por escrito, y que esas leyes regulaban todo eso. Yo me inclino más a pensar que las leyes reales o leyes regias eran simplemente la voluntad del rey. Al fin y al cabo, el rex mandaba y el rex ordenaba. La Roma monárquica era una monarquía absoluta. El rey tenía el poder civil, militar, religioso, y aunque se apoyase en una especie de cámara de consejeros de los senex, los ancianos que posteriormente formarían el Senado, la ley era él y se hacía lo que él decía. Después, en época republicana, tenemos las 12 tablas, que aunque a pequeños fragmentos y siempre a través de otros autores, de terceros, porque no se han conservado, podemos conocer un poquito de qué tipo de penas aplicaba la antigua Roma para según qué crímenes. Durante toda la historia de Roma eterna hemos visto diferentes tipos de ejecuciones, desde la brutalidad de la ejecución de Mecio Fufecio a gente arrojada desde la roca Tarpeya a vestales dejadas a su suerte enterradas bajo tierra. Y hablando de vestales, vamos a empezar por el castigo a las mujeres. Según leemos en Dionisio de Licarnaso, Rómulo estableció que los parientes castigasen a la mujer con la muerte en caso de relación sexual ilícita y en caso de que hubiese bebido vino. ¿Por qué la ley se ocuparía de establecer cuándo se podía matar a una esposa? Para intentar responder a esto, intentar comprenderlo, tenemos que alejarnos de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra mentalidad de persona del siglo XXI y ponernos las gafas romanas. Porque cuando hablamos de una civilización antigua, de hace tantos años, muchas veces nos vamos a encontrar con cosas como esta, que chocan con nuestra mentalidad, que no nos gustan directamente, que están en contra, pero que estaban ahí. Y como tales deben conocerse, deben estudiarse y deben ponerse en su contexto. Es lo que había y ya está. Roma era una sociedad completamente patriarcal. De eso no hay ninguna duda. El pater familias tenía el control total sobre su familia. Y el matrimonio, en los primeros siglos, estaba regularmente acompañado por la transferencia de la mujer a la familia del marido. Ya hablaremos en profundidad de la familia, pero aquí damos un pequeño avance. Como consecuencia, la esposa se encontraba en posición de hija con respecto al marido, con respecto a su nuevo pater familias, que era el marido. Pero a su vez tampoco perdía las relaciones con su familia de origen. Su pater familias original no perdía completamente su poder personal sobre su hija casada.
vimos cómo un pariente podía matar a una mujer si la sorprendía en el acto de cometer adulterio. Pero además el pater natural podía romper el matrimonio de la hija reclamándola para sí, por ejemplo, para destinarla a un nuevo marido. Cuando había venganzas privadas, cuando el Estado decía, ok, te puedes vengar, ¿quién ejecutaba la venganza? El pater familias. El pater familias tenía poder sobre la vida y la muerte. El papel de la mujer en la sociedad romana tiene un programa. Necesita un programa. Por eso no quiero extenderme demasiado en las complicadas relaciones que se establecían, sino en intentar descubrir las penas capitales e intentar entenderlas. Porque en los suplicios y ejecuciones romanas no todo era sadismo y ya está. Uno no se inventaba una condena porque se le ocurría. Mira, me levanta hoy y te voy a estrangular. O te voy a emparedar viva. No. Quizá eso pasara después, durante el Imperio, cuando eso ya fue la fantasía, según las fuentes, vamos, que ni el Marqués de Sade. Pero de origen, cada condena tiene un porqué. Una función que va más allá de la del resarcimiento a las víctimas. Y muchas veces esa función viene del mundo de lo mágico, porque los romanos vivían en un mundo en el que la magia, los encantamientos, los penes de madera, si has escuchado la entrevista con Gonzalo, era su realidad, eran verdad. Y para entender algunas cosas tenemos que recurrir a esos significados. Pero voy a volver al tema de la condena a la mujer, porque me voy por los cerros de Úbeda y me pierdo. Tienes que tener presente que cuando una sociedad necesita la reproducción para sobrevivir, tiene que controlar la reproducción. Y Roma decidió que era necesario garantizar una ordenada reproducción de los ciudadanos. Y eso en origen pasaba por controlar de manera rigurosa el comportamiento femenino. Bueno, eso puede explicar lo del adulterio, pero lo del vino es un poco más complicado. Piensa por un momento qué hace el vino. El vino libera la lengua. El vino nos hace más osados, nos vuelve más incontrolables. Y si el objetivo era controlar a la población femenina, era preciso evitar cualquier riesgo. En torno a lo del vino hay un larguísimo debate, porque el vino también tenía un poder adivinatorio. Se utilizaba un vino especial en los sacrificios. Se creía que quien bebiese ese vino conseguía el poder de ver el futuro, y eso se debía evitar de todas las maneras posibles. Las mujeres tenían prohibido acceder a ese tipo de estados alterados de conciencia. Y de la prohibición del vino viene el famoso ius osculi que leemos en Plinio. Al besar a la mujer, los parientes se aseguraban de que no hubiese bebido vino. Esto convierte a tus familiares en policías, directamente. ¿Y cómo se castigaba a una mujer adúltera o que hubiera bebido vino? Encontramos referencias, por ejemplo, en Valerio Máximo, que nos cuenta que un tal Ignacio Menenio vio a su mujer bebiendo vino y la mató a bastonazos. Y eso no le trajo ninguna consecuencia, porque, y te cito textualmente, todos los ciudadanos consideraron que ella había pagado la violación de la sobriedad del modo más ejemplar. Se creía que el vino cerraba la puerta de la virtud, nos dice el mismo Valerio Máximo, y abre la puerta a todos los vicios. Como si eso fuera malo, Valerio. Como si eso fuera malo. Pero de un relato en concreto no podemos extraer una norma. Yo no te puedo decir que las mujeres que bebieran vino morían a bastonazos. Sería tener un cuajo enorme. No. Porque Plinio, por ejemplo, nos cuenta la misma historia, la data en otra época. Ya sabes tú que esto de las fuentes es una locura, un día me va a explotar un ojo. Y además te da una versión diferente. Según Plinio, esta mujer murió de inanición. Porque para los romanos, aunque a nosotros nos choque, la muerte por inanición era menos cruel que las otras, y creían que al ser menos cruel era la más apropiada para las mujeres. Y como muestra tenemos que, según todas las fuentes, la muerte por inanición era el castigo reservado a las vestales que no cumplían con su código. Como ya te conté en el programa de Vesta, un programa que me encantó hacer, las sacerdotisas
estaban comprometidas por un voto de castidad de 30 años. Cuando ingresaban en el colegio de vestales, dejaban de estar bajo la tutela de su pater familias, pero pasaban a la tutela del Pontifex Maximus. Este Pontifex Maximus tenía el poder de condenarlas a muerte en caso de descuidar sus obligaciones, que eran, por ejemplo, la virginidad, cuidar del fuego, hacer la buena salsa, todo lo que ya vimos en el programa de Vesta. La vestal infractora era encerrada bajo tierra en una cámara en la que se había preparado un lecho y además pan, agua, leche, aceite y una antorcha. Cuando la vestal entraba, se cerraba la puerta por fuera y se la emparedaba viva. Su condición de sacerdotisas ciudadanas y la convicción de los romanos de que la salud y la prosperidad del Estado se ponía en peligro con el comportamiento licencioso de esas mujeres, hacían indispensable proporcionar a la ejecución la máxima solemnidad. Tan importantes eran estas ejecuciones que los romanos conservaban el recuerdo, y aunque no fueran muy frecuentes, hubo algunas a lo largo de los siglos. Por lo que sabemos, la primera vestal sepultada viva fue una mujer llamada Pinaria, a la que se ejecutó bajo el reinado del rey Tarquinio Prisco. En el 482 tenemos a Oppia Opimia, en el 472 Orbinia, en el 420 Postumia estuvo a punto pero fue absuelta, en el 337 Minucia, en el 273 Sestilia, y la lista seguiría y se hundiría hasta la época imperial, hasta una última quizá en el siglo IV. Podemos decir entonces que vestales y mujeres corrientes morían del mismo modo, de inanición, encerradas para siempre en un lugar que se convertiría en su tumba. Pero tenemos constancia de que las mujeres también tenían otro tipo de ejecución. Tenemos constancia de que también se las estrangulaba. En época republicana tenemos la historia de Publicia y Licinia, Publicia y Licinia, si hablamos en latín. Ambas habían sido acusadas de haber envenenado a sus respectivos maridos. Según Valerio Máximo, ambas mujeres fueron estranguladas en base a una sentencia de sus propios parientes. Esta muerte, el estrangulamiento, nos puede parecer horrible, pero para los romanos era una muerte privilegiada, como la muerte por inanición. Las mujeres recibían un trato especial y, por lo tanto, recibían una muerte especial. La muerte por inanición o estrangulamiento era una muerte VIP para el mundo romano. Estaban reservadas a personas cuya posición social merecía una especial atención o cuya ejecución pública era desaconsejada por razones políticas. Por ejemplo, nos cuentan que los seguidores de Cayo Graco fueron estrangulados en la cárcel en el año 121 a.C. Se les ejecutó en prisión para evitar desórdenes civiles. Las únicas ejecuciones públicas de mujeres que conocemos son las de mártires cristianas, porque aunque la condena fuera pública, la ejecución de la sentencia se hacía de manera privada y silenciosa. La ejecución de sentencias de manera privada y silenciosa no era algo extraño en Roma. Incluso sin sentencia, no era extraño. Ya te dije antes que el pater familias tenía el poder total sobre los miembros de su familia, así que el pater familias ejercía su poder y punto. Por ejemplo, Valerio Máximo nos cuenta que el senador Aulo Flavio sorprendió a su hijo, que era aliado de Catilina, mientras se preparaba a unirse a él. Sin mediar palabra, Aulo Flavio mató a su hijo. Valerio lo dice tal cual, lo mató. Salustio, en cambio, dice que ordenó que se le matase. El pater familias ejercía su poder y lo más que podía tener como represalia era una blanda condena social. Pero hay delitos en los que no hay nadie físico que se pueda vengar. Delitos etéreos, delitos políticos, la traición, el perduelio que le llamaban los romanos. En ese tipo de delitos, el agente vengador es la propia Civitas, a través de los magistrados. Y ahí es cuando empieza el jugo. En el momento en el que nació la ciudad,
la ciudad misma asumió la tarea de dar muerte a los traidores. El concepto de perduelio es difícil y a la vez fácil de definir. Dices, ¿esto cómo se come esto, Iván? La palabra como tal no es fácil de definir, pero sí quien comete ese acto. En un pasaje del Digesto de Justiniano se define al culpable de perduelio como un delincuente animado por un espíritu hostil al Estado o al emperador. Y eso lo deja todo muy abierto. Cualquier cosa podía ser perduelio, o no serlo. La decisión de perseguir un comportamiento era en buena medida una opción política, como hoy en día, pero sin meternos en esos fregados, lo que nos interesa es de lo que podemos estar seguros. Los culpables de traición eran condenados a muerte y ejecutados. Y desde los orígenes de Roma, a diferencia de los otros criminales, de los homicidas o de los ladrones, que se podían arreglar con venganzas privadas, estos criminales, en concreto, eran ejecutados por el Rex o por sus magistrados. ¿Y qué tipo de muerte recibían los traidores? Pues depende. Según los casos y la situación política, les esperaba o bien la decapitación por hacha, la fustigación hasta la muerte, la precipitación por la roca Tarpeya. Ya alentándonos el imperio, depende de quién, la cruz, la furca. Vamos a hacer todo un viaje que nos va a ocupar este programa y el siguiente, repasando los diferentes métodos de ejecución de los traidores en Roma. Y empezaremos con la decapitación con el hacha, la llamada securi percussio. El instrumento con el que originalmente se ajusticiaba era el hacha. El rex ajusticiaba a los traidores cortándoles el pescuezo. Y esto no es casualidad. Acuérdate, cierra los ojos y acuérdate de lo que llevaban los lictores, los fasces, los fasces, si hablamos en latín. Llevaban un hacha llamada securis. Quizá de ahí viene nuestra palabra actual seguridad. Y ese hacha llevaba el filo hacia afuera. Y los fasces estaban acompañados de varas de olmo o de abedul, que eran las mismas varas que se utilizaban para flagelar al condenado antes de decapitarlo. Las securis y las virgae, las varas, mantenidas unidas en las enseñas con una cinta de color rojo que representaba el poder de los magistrados, en este caso del rex, era el símbolo del poder. La historia del hacha como instrumento de ejecución capital es la historia del poder real, por lo menos en Roma y lo que posteriormente sería Europa. Cuando cayó la monarquía y nació la república, la titularidad del poder real pasó a una magistratura colegial, a los 2 cónsules, cuyo cargo era anual. En esta época ya desapareció el hacha de las enseñas de la magistratura, tal y como nos cuenta Cicerón. Ya no podían ejercer en la ciudad el poder punitivo que provenía de su imperium. El hacha pasó a ser un instrumento de ejecución capital utilizado por los comandantes en las expediciones militares. Si haces memoria, yo no te he contado ninguna decapitación en la ciudad durante época republicana de momento. La ciudad dicta sentencia y una persona era condenada a muerte por decapitación. El rex dictaba sentencia y la ejecución se cumplía sin demora. ¿Cómo era el rito de la decapitación? Podemos llegar a saberlo. Lo más importante, lo primero era ejecutar la sentencia ante el mayor número posible de personas. Un heraldo convocaba tocando la trompa para anunciar lo que iba a pasar. La decapitación era un espectáculo público que tenía lugar después de que el condenado se hubiese paseado por la ciudad hasta el lugar de su ejecución. Con las manos atadas a la espalda y el tronco curvado bajo el peso de la furca, un instrumento del que hablaremos en el siguiente programa, el condenado era fustigado, azotado, mientras paseaba por la ciudad y era insultado y apedreado por la gente y además vejado por los ayudantes del magistrado. El reo, tras este paseo de la vergüenza, paseo de la humillación,
llegaba al lugar de la ejecución casi sin fuerzas y ya resignado ante lo inevitable. No podía más que desear que el verdugo tuviera buena mano con el hacha y la muerte fuera rápida. Mientras sonaba la trompa, y después de que el magistrado hubiese pronunciado las ilegítima huerva, quizá repitiendo la sentencia de forma solemne, como en las películas que vemos: Marco, no sé qué, has sido condenado por el rey por traición, se te condena a morir decapitado. Pues algo así, pero en Roma. Una vez hecho eso, el hacha caía sobre el cuello del condenado, poniendo fin a su vida. El hacha fue utilizada para decapitar condenados hasta que sepamos tiempos de Nerón. A partir de ahí, la espada dio paso y se colocó en el top 1 como arma principal utilizada para este tipo de cosas. El lugar en el que se hacían las ejecuciones en Roma fue en un primer momento el campo de Marte, después se hacían en el Foro y más tarde sobre el Esquilino, donde se estableció el patíbulo oficial en época imperial. Pero no a todos los traidores se les condenaba a la decapitación. Roma tenía otras condenas a muerte. Existía una ley llamada Lex Horrendi Carminis que establecía cómo se debía matar a los traidores. Aunque la interpretación de la ley es muy discutida. Los expertos se lanzan de todo unos a otros y no se ponen de acuerdo. La ley decía que al condenado se le debía velar la cabeza, suspendérselo de un árbol infeliz, de un árbol infélix, y fustigársele tanto en el pomerio como fuera de él. Estarás diciendo: ¿qué te has fumado? ¿Árbol infeliz? ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? No es un árbol que esté triste, eso te lo digo ya. Los árboles infelices, según nos dice Plinio, eran los árboles que no se siembran y que no dan frutos. Un árbol infélix es un árbol consagrado, tradicionalmente, a los dioses infernales. Macrobio nos da una lista de estos árboles y eran, entre otros, para no dilatar la lista, el cornejo, el helecho, la higuera negra, los árboles que tienen bayas o frutos negros, el acebo, el frambueso silvestre, las zarzas, el peral silvestre. Todos esos árboles eran catalogados como árbol infélix. ¿Vale? Entonces, el suplicio tenía que ser en un árbol de estos. Perfecto. Primera incógnita resuelta. Primer debate entre los expertos más o menos resuelto. Segundo, suspendido y con la cabeza velada. ¿Suspendido significa colgado? ¿Significa ahorcado? ¿Los romanos ahorcaban a sus condenados? Hay gente que opina que sí, que ese suspendido significa ahorcado, pero hay otros que no. Por ejemplo, en una glosa a Cicerón, Nonio dice que la Lex Horrendi Carminis lo que dice es que se le tiene que suspender del árbol infélix pero atado, no colgado. El hecho de estar suspendido, según Nonio, es no tocar el suelo, pero no pender de él, no estar colgando. Porque además, el ahorcamiento en Roma era una muerte maldita. Las almas de los ahorcados no encontraban descanso en el más allá, y continuaban agitándose entre los vivos, siendo fuente de terrores indescriptibles. La hipótesis más convincente de por qué el ahorcamiento era una muerte maldita, y remarco lo de hipótesis porque ya sabes tú que en lo que a antigua Roma respecta, certezas pocas, dudas muchas y peleas entre expertos muchas más. A diferencia de los demás muertos, los ahorcados exhalaban el último suspiro suspendidos en el aire. Y esto parece ser que para los romanos era algo gravísimo. Para un romano, morir era volver a la tierra. Y a la tierra se regresaba solo si el cuerpo, en el último momento, en el último instante de vida, cuando expiras, estaba en contacto con el elemento original, con la tierra, donde habitarían después los difuntos. Los antiguos romanos enterraban a sus cadáveres.
Leemos en Plinio, por ejemplo, que cremar no fue una costumbre antigua de los romanos. Ellos destinaban el cadáver a la tierra. Y dice que el hábito de quemar los cadáveres se difundió por temor a la violación de los sepulcros. Más allá de la fiabilidad que pueda tener o no esto que nos dice Plinio, explicaría la ceremonia del os resectum, del dedo cortado. Cuando quemaban a un cadáver, los romanos, antes de entregarlo a las llamas, solían cortarle un dedo que posteriormente sepultaban arrojándole 3 puñados de tierra encima. Hay quien cree también que la condena al árbol infélix era realmente una forma primitiva de crucifixión. Te atamos al árbol, te abandonamos y ahí te pudras, como le hicieron a Conan el Bárbaro. Pero aquí tenemos un problema, y me lanzo ya a lo loco. La crucifixión estaba reservada a los esclavos. De manera muy, pero que muy excepcional, podía ejecutarse por crucifixión a un hombre libre, al menos en tiempo antiguo. Después, en tiempos del Imperio, la cosa se relajó un poco y crucificados ya serían malhechores de baja estofa y gente de clase social baja. Por lo general, era una muerte reservada a los esclavos. Esclavos que, según Plauto, ya conocían muy bien los riesgos que corrían si se atrevían a incumplir sus deberes o sencillamente oponerse a los deseos del patrono. En el Miles Gloriosus de Plauto se amenaza de muerte a Esceledro, esclavo de Pirgo Polínice. El esclavo tranquilamente responde: «No amenaces, sé que la cruz será mi tumba. Es allí donde descansan mis antepasados, padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo». En Tácito muere crucificado el liberto asiático. En De Velo Hispánico leemos que César hizo crucificar en Hispania a 3 esclavos. Cicerón también nos relata otro caso de crucifixión de un esclavo. Flavio Josefo también nos habla de crucificados. La idea de que un hombre libre romano fuese crucificado causaba pánico, horror entre los romanos. ¿Tenemos la historia de un crucificado romano? Sí. De un tal Gabio, un civis romanus que fue acusado de ser espía de los esclavos rebeldes de Espartaco. Como todos tenemos presentes por la maravillosa película, presente digo a nivel visual, en el año 71 a.C. fueron crucificados los 6.000 esclavos que sobrevivieron a la última batalla contra Craso. Fueron crucificados en el camino que iba de Capua a Roma. La gente no se escandalizó. A ver, son esclavos, los han colgado, que aprendan a base de clavos. Pero lo que sí sobrecogió fue la condena a la cruz de Gabio, al que, según cuentan las fuentes, se le clavó mirando hacia Roma, hacia la patria que había traicionado. Y luego está la historia de Atilio Régulo, que ya te había adelantado antes. Antes te adelanté el desenlace de venganza de la familia, pero vamos a ver cómo murió. Atilio Régulo, general romano durante la Primera Guerra Púnica, cayó prisionero de los cartagineses en el año 255 a.C. Los cartagineses intentaron utilizar a Atilio Régulo para presionar al Senado y conseguir la liberación de sus compatriotas a cambio de la libertad de Atilio Régulo y de también cerrar un tratado de paz con Roma. Lo que sucedió es que, según nos dicen, Régulo tenía los huevos como cocos y en lugar de hacer lo que los cartagineses le habían pedido, exhortó al Senado a resistir cualquier tipo de presión, aunque eso le costase la vida. No incumplió el juramento hecho en Cartago de volver, y en cuanto volvió, según nos dicen, Atilio Régulo fue crucificado. Posiblemente esta historia sea un invent para proyectar más odio hacia los cartagineses, porque también se ha dicho que la crucifixión la inventaron los cartagineses y la trajeron a Roma ellos. Pero es que la muerte en la cruz es algo que ya se nombra en fuentes asirias, Babilonia, Egipto, Persia. Los griegos ya utilizaban algo así antes que Cartago. Y ya que he entrado a lo loco, vamos a hablar de la ejecución más icónica, por ese crucificado famoso, de la historia de la humanidad, la crucifixión. La palabra latina crux crucis
ha pasado a la historia para definir la cruz, como el objeto, pero su significado también es tormento, martirio. Originalmente no designaba al objeto, designaba el hecho, el tormento. Un tormento que los romanos no inventaron, la cruz no la inventaron ellos. Lo que hicieron los romanos, como con muchas cosas, fue traerla de fuera y perfeccionarla. Porque los romanos, si una cosa tenían, era inventiva y perfeccionamiento para hacer las cosas. Y para poder comprender las particularidades de la ejecución en la cruz romana, necesitamos saber sus diferentes modalidades. Porque sí, aunque parezca que la ejecución en la cruz no da para mucha imaginación, como en la vida de Diane, que dicen: te llama Poncio Pilatos, creo que quieres saber en qué postura quieres que te crucifiquen. Aunque parezca que no tenga mucho margen para la inventiva, sí lo tiene. La cruz romana estaba compuesta por dos maderos separados entre sí, que se unían adoptando la forma de la cruz solo en el momento final de la ejecución. Estos dos maderos se llamaban stipes y patibulum. El stipes era la parte vertical de la cruz. Era un tronco, un puntal de madera, que a veces estaba clavado en la tierra, preparado ya para acoger al condenado, pero a veces no. De stipes había de varias alturas, aunque normalmente eran solo un poquito más altos que una persona, de modo que los pies del condenado a la cruz estaban a pocos centímetros del suelo. Olvídate, por un momento, de la imagen de la crucifixión de Cristo, con un stipes altísimo, a varios metros sobre el suelo. No. Normalmente, el stipes estaba casi a ras, los pies casi a ras. El stipes, al ser unido al madero horizontal llamado patibulum, daba lugar a la cruz llamada humilis. Esta crux humilis, que era de baja altura, exponía a los condenados a las mordeduras de lobos, que les arrancarían la carne, y a los picotazos de los buitres por el olor de la sangre. La muerte era horrible. Una muerte que, como te comentaba antes, era para esclavos, pero posteriormente fue aplicada a rebeldes, bandidos y malhechores, siempre y cuando no fueran ciudadanos romanos. Cuando el stipes era alto, cuando la madera vertical era más alta, la cruz se llamaba sublime. Podía ser alta hasta el punto de ver agonizar al condenado elevado con los pies a 1 metro del suelo. Debía ser un espectáculo horrible. Según los relatos, según la tradición cristiana, Cristo fue crucificado en una cruz sublime, porque cuando, según uno de los evangelios, Cristo tenía sed y pide que le den de beber, el soldado, que la tradición cristiana, con tal de darle más odio al soldado, dice que le dio vinagre, en plan, le dio lo primero que pilló para joderle, no, le dio posca. Lo que le dio fue posca, la bebida que bebían los legionarios romanos. Agua y vinagre, sí, pero no le dio algo para joderle más, le dio lo que tenía a mano. Y tuvo que beber de una esponja clavada en una caña de lo alto que estaba. Era una cruz sublime. Había cruces de alturas diferentes, pero también había cruces de formas diferentes. El patibulum, la parte horizontal, estaba separada y era autónoma, y solo se unía al stipes al final, cuando se le iba a dar muerte al condenado. Este patibulum normalmente lo traía cargado a sus espaldas y con sus muñecas atadas a él por medio de cuerdas. Por ejemplo, en la Carbonaria de Plauto leemos que lleve el patíbulo por la ciudad y que después se le fije a la cruz. A veces se preparaba en el patibulum una muesca destinada a apoyarse sobre un resalto en el extremo superior del stipes, de modo que la cruz resultante fuera con forma de T, llamada crux commissa. Por el contrario, otras veces la muesca se preparaba en el stipes, de forma que su parte posterior, sobrepasando el punto de unión con el patibulum, formaba una cruz con 4 brazos, llamada crux immissa o capitata. La de Cristo, por ejemplo, según la iconografía cristiana, era una de estas, una crux sublime por su altura y capitata o immissa por su forma.
También ha habido un debate muy largo al respecto de si se utilizaban clavos o no en la crucifixión. Pero las fuentes nos hablan inequívocamente de clavos. Por ejemplo, por Lucano, sabemos que los clavos de las cruces se utilizaban para realizar sortilegios. Yo tengo que ser sincero contigo y te voy a decir que sabemos muy poco de la crucifixión realmente. Sabemos la forma de la cruz, sabemos por algunas fuentes que efectivamente se usaban clavos, como lo de Lucano, pero, por ejemplo, no sabemos cómo se clavaba a la gente, el hecho en sí de clavarlo. ¿Se clavaban sus manos? ¿La palma? ¿Se clavaban las muñecas? ¿Se clavaban y se ataban los pies juntos, uno encima del otro, de lado, las piernas separadas, las piernas cerradas? Son preguntas complicadas que tienen respuestas, aunque siempre enarbolando la bandera de la honestidad contigo, suelen ser debates. Estas respuestas suelen ser debates que tienen los expertos y pruebas pocas, aunque alguna que otra sí que hay. Y es una sorpresa que te tengo guardada, que esto es crema. Lo que te tengo preparado, vamos, si te está gustando el programa, lo que te vengo ahora al final para la crucifixión, esto es... ¡Uf! Madre mía. Aunque no seas cristiano, seguro que te viene a la mente la imagen de Jesús con los clavos en medio del metacarpo, en las palmas de las manos y en las palmas de los pies, con los brazos extendidos y en diagonal casi con respecto a la cruz, con respecto al patíbulum, al travesaño horizontal. Esa postura es muy complicada de defender a efectos de la realidad, porque en esa postura las manos se desgarrarían. La mano no aguanta el peso del cuerpo si está clavado así. Y dirás, bueno, pero es que tampoco podemos probar que se hicieran de otra manera. ¿O sí? ¿Y si te dijera que tenemos 2 restos humanos de crucificados? ¿Y si te dijera que uno es del siglo I en Jerusalén y el otro de Italia? Gracias a mi amigo Jesús Sánchez Alguacil, al que desde aquí aprovecho para mandarle un abrazo, he tenido acceso a informes de los 2 únicos restos humanos encontrados de posibles crucificados romanos en toda la historia de la arqueología. Como te avanzaba, uno en Jerusalén y otro en Italia. Empecemos por el primero que se encontró, que fue el de Jerusalén, además del siglo I. Si se llega a encontrar hoy en día, madre mía, los titulares cebo, madre mía, restos de un hombre crucificado en Jerusalén. ¿Será Jesucristo? Haz clic y entérate. Y la foto de Cristo, por supuesto. Sería obsceno el nivel de morbo y el nivel de clickbait al que se llegaría. No es Jesucristo, no hay bait. Lo que sucedió es que en 1968 se encontraron en, y disculpa mi hebreo, Givat HaMiktar, en Jerusalén, 15 osarios en 3 cuevas de enterramiento. Los estudios indicaron que había restos de 35 personas diferentes. Casi todos los restos estaban en buen estado. Evidencias de violencia había en 4 de ellos. Y el que nos interesa es el catalogado como esqueleto A del osario 4 de la tumba 1. Causa de la muerte: crucifixión. El informe fue redactado por el profesor Haas del Departamento de Anatomía de la Escuela Médica Hadassah de la Universidad Hebrea y concluía lo siguiente. Estamos ante un hombre de entre 24 y 28 años que debía medir 1,67 m. Se encontraron los 2 huesos calcáneos, los huesos del tacón, atravesados por un largo clavo de hierro. Con el clavo ahí. Estaba el clavo ahí. Se aprecian también pruebas de rotura de las espinillas, con evidentes signos de haber sido
un golpe de gracia. Entre el clavo y el calcáneo, el profesor Haas dice que encontró restos de madera, y también en la punta del clavo. A ese hombre no solo le habían clavado ambos pies, por los talones, se los habían clavado a algo. El análisis de los restos permitió interpretar la posición del cuerpo con la que fue crucificado. Los pies casi en paralelo, juntos, clavados por un solo clavo de lado. Rodillas dobladas, la derecha encima de la izquierda, juntas, y parece ser que tenía un punto de apoyo para el culo, para poder doblar las rodillas mejor. Y los antebrazos, concluyó en su informe el profesor Haas, debían haber sido clavados, cada uno con un clavo, por los antebrazos, no por las manos, clavados de las muñecas. El clavo que atravesó ambos pies debía medir, según el profesor Haas, entre 17 y 18 centímetros, suficiente para penetrar ambos pies y la madera. Años después, sobre este estudio, se hizo otro, indicando que realmente lo que se había encontrado no eran 2 calcáneos, sino 1. No cambiaba que ese hombre había sido crucificado, pero sí que cambiaba la posición. En ese segundo estudio, llevado a cabo por Joseph Thias, del Departamento de Antigüedades y Museos, y Eliezer Sekeles, de la misma escuela médica Hadassah de la Universidad Hebrea de Haas, rebaten a este profesor Haas y proponen que los pies fueron clavados por separado, uno en cada lado del stipes, del madero vertical, clavados independientemente del calcáneo, eso sí, y la parte superior, los brazos, no clavados, sino atados al patíbulo. ¿Y qué hay del segundo, del encontrado en Italia? Este se encontró en el año 2007. Este caso no es tan seguro como el otro, porque los restos estaban, por desgracia, en muy mal estado, pero se encontraron orificios como de clavo, completamente redondos, en el calcáneo derecho. La investigación de los restos fue llevada a cabo por Emanuela Gualdi Russo, Nicoletta Onisto y Ursula Thun Hohenstein de la Universidad de Ferrara, y Elena Pili y David Caramelli, me encanta ese apellido, de la Universidad de Florencia. La reconstrucción que se ha hecho apunta a la misma posición que decía Haas en su informe: un mini asiento en el culo, piernas flexionadas cerradas, ambos pies clavados juntos de lado y las muñecas clavadas. Aunque tampoco ni Haas ni estos descartan que en lugar de las piernas cerradas estuvieran abiertas. A pesar de esto, que es muy interesante, sabemos muy poquito. Te lo digo de nuevo, sabemos muy poquito. A pesar de que se crucificara, según las fuentes, bastante, esos 6.000 crucificados de la revuelta de Espartaco, o la cruz en X, que sabemos también, la cruz de Cusata, tenemos muy poquitas pruebas para saber cómo se ejecutaba, cómo se llevaba a cabo la crucifixión. El doctor Pierre Barbet tuvo esta misma inquietud, cómo se llevaba a cabo la crucifixión, y fue un poco más allá para intentar responder esta pregunta. Pierre Barbet estaba metido en todo este asunto de la sábana santa, de la síndone, y lo que hizo fue realizar truculentas pruebas con cadáveres para intentar saber cómo podía haberse llevado a cabo la crucifixión de verdad. Quería hacer unas pruebas para demostrar que la sábana santa de Turín era auténtica. Fue este señor quien demostró que las manos atravesadas por clavos no sostenían el peso del cuerpo, pero que si lo clavabas por las muñecas, aguantaban perfectamente. No me quiero imaginar los experimentos. Clavando a un pobre cadáver ahí, por las manos, que se cae, venga otro, y así. Fueron experimentos muy duros y, según su autor, sufragados por la autoridad del Santo Sudario. No entraré aquí yo a hablar del Santo Sudario y de su validez como documento histórico o no, de si es verdad. No, aquí solo vamos a hablar de suplicios romanos. La tesis de Pierre Barbet al respecto de la muñeca ha sido criticada por otros especialistas que dicen que se podría clavar en la mano, pero utilizando además
cuerdas atadas en las muñecas para sujetar el cuerpo del condenado al patíbulum. Si intentamos buscar más pruebas sobre la crucifixión, hay una inscripción muy interesante encontrada en Pozzuoli y publicada en el año 1967 que detalla el procedimiento para que un patrono castigue a un esclavo subcontratando los servicios de una figura llamada Redemptor. Como ves, no hemos inventado nada. La externalización de servicios no es un invento moderno. La Lex Locationis reconocía la potestad de los particulares para castigar a sus esclavos y les ofrecía la posibilidad de contratar a un tercero para que gestionara la logística que se derivase del castigo, ya fuera azotar o crucificar. El Redemptor suministraba varas, ataduras, cuerdas para los azotes y también suministraba a los verdugos. Y esto mismo es lo que se lee en esa inscripción. Leemos que se tenía que pagar por todo esto, operarios que construían la cruz, todo. Todo estaba regulado, parece ser, en esta lex. En esa inscripción se puede leer también que si la ejecución es pública, bajo supervisión de los magistrados municipales, los instrumentos materiales necesarios para llevarla a cabo tenían que suministrarse gratuitamente y enumera los materiales: cruces, clavos, brea y antorchas. No menciona en ningún momento cuerdas para atar. Y ahora voy a bajar la música porque quiero que cierres los ojos, si puedes. Si puedes hacerlo, ciérralos. Si no puedes, no, por favor. Si estás conduciendo, mantén la atención. O si estás trabajando, cualquier cosa. Porque quiero que ahora nos imaginemos tú y yo, por un momento, que somos ese esclavo del relato de Plauto, que decía que su destino era la cruz, que ahí estaba toda su familia, o que somos uno de esos esclavos de la rebelión de Espartaco, uno de esos 6.000 esclavos clavados en la Vía Apia entre Roma y Capua. Y quiero que imaginemos el tremendo dolor que debía ser la crucifixión. Primero ya el camino hasta llegar allí. Te azotan. La humillación de estar cargando con el patíbulum, con la parte horizontal de la cruz. Y llegas ahí, al lugar en el que serás ejecutado, ves el estipes, el madero vertical, y sabes que ese va a ser tu último lugar. Sabes que ahí vas a morir, y sabes que no va a ser una muerte rápida, porque la cruz no era una muerte rápida. La cruz no estaba hecha para ejecutar rápidamente al condenado. La cruz parece diseñada expresamente para causar el máximo dolor a la víctima y para alargar la agonía. Imagínate ya, de entrada, el dolor de los clavos, ya sea en la palma de la mano o en la muñeca, ya sea en la planta del pie o en el talón, el dolor que te claven ahí y que te dejen ahí suspendido, clavado, en una postura en la que tu cuerpo no puede respirar bien. Los forenses y especialistas que han estudiado el tema han llegado a la conclusión de que los crucificados morían, se ahogaban, se asfixiaban, el oxígeno no entraba bien, el CO2 no lo expulsaba el cuerpo y eso causaba un colapso en el condenado, en el que estaba ahí colgado. Eso sumado a animales que te puedan comer, un buitre que te coma los ojos, un lobo que te coma las piernas, daba pie a una agonía muy larga, que eso ha provocado que, por ejemplo, en el primer muerto por crucifixión que hemos analizado, el encontrado en Jerusalén, haya restos de que le han roto las espinillas para acabar de asfixiarlo y que se muera. Cosa que en el segundo estudio lo intentan rebatir también, no está tan claro. No sabemos tanto como creemos, pero sabemos algunas cosas, porque se han llegado a hacer pruebas. Pero no sabemos tanto como nos gustaría. Lo que sí sabemos es que la crucifixión como pena de muerte fue abolida bajo Constantino. La última referencia oficial a este suplicio se encuentra en el Código Teodosiano, en el año 314, pero la fecha exacta de la abolición no la sabemos. Lo que sí sabemos
es que la abolición de la cruz dio paso a un nuevo instrumento de ejecución llamado furca, que era como una especie de Y que atrapaba el cuello del condenado y lo podía o bien matar en el acto estrangulándolo, o bien ser utilizado para atarlo y llevarte al reo de paseo pues por ahí para que le apedrearan y demás. Pero de la furca y de muchas más cosas hablaremos en profundidad en la segunda parte de este programa especial, en el cual hablaremos del fuego, azotes hasta la muerte, la roca tarpeya y la pena del saco. No te lo puedes perder. Déjame que beba un poco de agua y me recupere. Un momento, tengo que interrumpir el programa aquí porque ha habido una noticia de última hora. Soy el Iván del futuro, soy el Iván del día 11 de diciembre y te tengo que hacer esta pequeña anotación porque durante el programa te cuento que hay 2 restos solamente de crucificados. Pero es que ahora se ha descubierto otro. Tenemos 3. Los arqueólogos de la Universidad de Cambridge, David Ingham y Corinne Duhigg, escriben en la revista British Archaeology que han descubierto en la localidad de Fenstanton los restos de un hombre de entre 25 y 35 años y han encontrado el mismo resto que los otros 2. Han encontrado el hueso del talón atravesado por el clavo. Así que ya no tenemos 2, tenemos 3. Te dejo el enlace en la descripción del audio para que le puedas echar un vistazo al artículo. Y ahora, que siga el programa. Y ahora viene el postpartido, el postprograma. Tengo que reconocer que ha sido un programa complicado de hacer porque es muy difícil sintetizar un tema tan complicado como este en 2 ratos. Y es posible que este programa quede un poco más largo, no lo sé. Llevo ahora mismo 1 hora y 40 de grabación y como has visto no he hablado de la roca tarpeya, no he hablado del fuego, de azotar, no he hablado de cosas como que la gente se pensaba que se utilizaba magia para robarse las cosechas unos a otros y se castigaba con la muerte el robar las cosechas. No he hablado de la pena del saco. Nos hemos dejado muchas cosas y por eso he querido dividirlo en 2. Porque quería dar una base fuerte, quería poner unos cimientos profundos. Ya has visto que me he tirado un buen rato de introducción hablando de la venganza, porque una condena a muerte no deja de ser una venganza. Menos yo lo veo así. No soy un experto en derecho, pero si tú haces algo y tienes una pena, es una venganza que la sociedad o la comunidad, lo que sea, tiene contra esa persona, que ha roto el pacto de convivencia. Y hay que bucear entre las fuentes, hay que intentar reconstruir y es un ejercicio difícil pero muy bonito, muy bonito. Y si te ha gustado este primer programa, te doy las gracias por estar ahí, por escucharme, porque es un tema también incómodo de tratar. Un tema incómodo pero que tenemos que conocer. Aunque hoy en día la pena de muerte se haya superado en casi todo el mundo, hay que saber que en otros tiempos la pena de muerte era considerada válida con tal de intimidar al resto de posibles criminales. Una crucifixión debía ser una imagen horrible. Una decapitación en directo, ver una decapitación en directo debía ser terrible. Sabemos por la historia que desgraciadamente no hemos aprendido, porque si tenemos decapitaciones durante muchos siglos es que la gente no acaba de aprender que no hay que matar al prójimo, no hay que violar y no hay que hacer cosas malas contra los demás. Porque el ser humano a veces es que nos merecemos la extinción, ¿eh? A veces ves las noticias y dices, me cago en la leche. ¿Por qué no vendrá otro meteorito como el de los dinosaurios y nos extinguimos ya y hasta luego, Lucas, y apaga?
porque a veces la maldad no conoce límites. Y tenemos que saber que cuando vemos... A mí me pasa, porque es imposible no sentir eso. Cuando ves en las noticias, o sea, han matado a los hijos, o a pederastas, han violado, no sé qué... ¿Por qué no los matan? Que los entreguen a sus familias y los maten. Pues eso mismo. Los romanos también lo sentían. Y los romanos lo regulaban. Posteriormente sí que el Estado se encargó de la exclusividad de la violencia y de llevar a cabo las condenas, pero en la antigua Roma republicana eso todavía estaba ahí. Ese derecho familiar a la venganza todavía estaba ahí, y llevada a cabo por el pater familias. Y lo que te decía al principio del programa es que tenía una introducción haciendo como que yo era el orco y que estabas tú ahí víctima de una ejecución, pero no acabó de funcionar. No le vi el qué y dije no. Cuando me puse a grabar dije no, esto no. El teatrillo de la galera de tal ya fue en el anterior. Esta vez no me encajó y por eso lo he cambiado. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Y a la segunda parte ya verás tú. La segunda parte nos esperan cositas. Se vienen cositas en la segunda parte. Ha sido un programa muy intenso. No me quiero extender mucho más en esta sección. Solamente agradecerte de nuevo tu escucha y recordarte que si quieres contactar conmigo para cualquier cosa puedes escribirme al correo electrónico romaeternapodcast@gmail.com. Puedes escribirme un mensaje en Twitter, puedes seguirme en Twitter en @romaeternafm, puedes seguirme en Instagram en romaeternapodcast o puedes escribir un comentario aquí en este audio y yo encantado de leerte y encantado de contestar. Te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte, porque es muy importante. Si te suscribes, cada vez que yo suba algo, se te notificará directamente. Y la suscripción es gratuita. Pero si dices, oye, mereces mi apoyo, me gusta lo que haces y creo que mereces que me suscriba aunque sea un mes, pues te puedes suscribir a través de iVoox desde 1,49 € al mes. Y si no puedes suscribirte porque tu situación económica no lo permite, no pasa nada. Roma Eterna es gratuita. Roma Eterna está ahí para ti. Yo lo que necesito y lo que me hace feliz es que estés ahí escuchándome, apoyándome, dándome like en el audio, comentario si quieres. Con eso me pagas. No te sientas culpable si no puedas, no te sientas mal. Tu apoyo me llega y tu apoyo me hace feliz. Y si dices, bueno, no quiero suscribirme, pero te quiero dar un apoyo puntual, puedes, a través de la plataforma Ko-fi, puedes enviarme un coffee, invitarme a un chupito de garum, un chupito de posca, y para hacerlo te dejo el enlace en la descripción de este audio. No me voy a enrollar mucho más en esta sección de hoy. No quiero alargarla en exceso. Las recomendaciones y demás serán para cuando volvamos a la República. Creo que el siguiente, el dedicado a las siguientes ejecuciones, también será un poco larguito. Así que me voy a despedir ya. Música, maestro. Ahí está. Y sin más, te espero. Pasaré lista, como siempre, dentro de 15 días, en el siguiente programa de Roma a Eterna. Yo al principio del programa, no vamos a caer en el morbo, va a ser un programa narrativo, tal. Una hora después, clon, 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 los clavos ahí, ton, ton. La respiración, madre mía. Lo siento mucho, pero no me pude resistir. El programa necesitaba un poco de dramatismo en esos momentos, solo esos momentos en concreto. La gente, en el momento de la decapitación. Si te has fijado, cuando ha sonado el hacha, ha habido alegría en la gente. Es como para darle un poquito de esa delgada línea entre la ficción sonora y el podcast narrativo, que a mí me gusta tanto. Lo siento. Ha sido
que el escorpión al final te pica, como en la historia, al final te pica y yo pues tiendo a hacer el monger, como cuando he puesto a Cristiano Ronaldo, no sé si se ha escuchado, pues hay un momento que digo Cristiano y se oye "Sí", de fondo. Eres muy tonto, Iván.